Buenas tardes compañeros y compañeras. El día de hoy voy a hacer una pequeña explicación, una pequeña introducción al tema de los conceptos según los está revisando Zygmunt Bauman en la lectura que nos toca el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a trabajar, digamos, un poco, va a ser una introducción rápida explicando un poco, digamos, los conceptos, pero también explicando un poco la forma en la que se espera que ustedes puedan resolver la discusión que se va a llevar a cabo en el foro de la semana. Primero, tengo que apuntar que, digamos, voy a explicarles un poco de lo que trata la tarea específicamente y lo que trata la actividad de la semana, de esta semana. Eh, Ustedes notarán que hay una lectura, es una lectura de Zygmunt Bauman que se llama Asesinato Categorial. Esa lectura es muy interesante, no es tan sencilla dependiendo de muchas cosas, pero eh, eh, tiene conceptos bastante interesantes. Y lo que me interesa que ustedes hagan con esa lectura es que ustedes la lean con detenimiento para entender algunos conceptos importantes. Ustedes habrán notado que hay unas preguntas también en la semana, digamos, en el aula virtual, en la pestaña de historia. Hay unas preguntas específicas, digamos, por ejemplo, defina los siguientes conceptos: asesinato categorial, genocidio, holocausto, temor oficial. La segunda pregunta es: ¿cuál es el papel del temor oficial en la sociedad moderna de consumo? ¿Y cómo se relaciona ese temor oficial con el mantenimiento del orden y el Estado? ¿De qué manera explica Bauman la existencia de los genocidios recurrentes a lo largo del siglo XX? ¿Qué nos enseñan estos genocidios sobre la modernidad como proceso general de la humanidad? Esas preguntas que están ahí, no se trata de que ustedes las respondan para que hagan un trabajo y me lo presenten. No estoy pidiéndoles nada por escrito sobre esas preguntas. Esas preguntas son orientadoras sobre lo que ustedes deberían buscar para responder a las preguntas, para entender la lectura. La lectura de Bauman tiene algunos aspectos, digamos, que abarcan muchos conceptos y abarcan muchas formas de comprender la realidad de la modernidad hoy en día. Específicamente, ustedes, si ya leyeron la lectura, se darán cuenta que Bauman trata, por ejemplo, el tema del holocausto, que es un tema recurrente en Bauman porque lo vivió. Digamos, la pregunta que se hace Bauman, la pregunta fundamental que orienta el texto de Bauman, es cómo es posible que un proceso como la modernidad, que se suponía que se sustentaba en el uso de la razón para conseguir el desarrollo del ser humano, para mejorar la vida de los seres humanos, para mejorar su entorno, digamos, ¿cómo es posible que un sistema, digamos, de esas características que los ilustrados definieron como un proceso constante de la búsqueda de la felicidad del individuo a través del desarrollo personal, ¿verdad? Y dijeron, ampliando la idea, dijeron los ilustrados que la búsqueda de esa felicidad personal era a través del desarrollo del individuo. Y el desarrollo del individuo era posible a través de la ilustración, el conocimiento y la razón, que le permitían al individuo entender cuáles eran sus limitaciones, no solo personales, sino aquellas que le imponían la sociedad, las barreras que le imponía la sociedad y que le permitía removerlas. Todo esto a través de un proceso que es de ilustración, de educación, es decir, el conocimiento libera al individuo. ¿Verdad? El conocimiento es poder, diríamos ahora, ¿no? ¿Cómo es posible, dice Bauman, que un proceso de esa naturaleza, con esas características que, digamos, tiene en su origen un propósito tan noble, pueda permitir que se construyan campos de concentración y que se lleguen a situaciones que él denomina asesinatos categoriales? Y lo denomina así porque se basan en la categorización de los individuos para su eliminación. Es decir,
los asesinatos categoriales que él dice se pueden comparar, digamos, se puede equivaler terminológicamente con la idea de holocausto o de genocidio, pero cada uno de esos conceptos tiene sus diferencias específicas, por supuesto. Dice, el concepto de asesinato categorial es más preciso porque se trata del asesinato sistemático de un grupo de personas por pertenecer a una categoría específica. Y entonces Bauman se pregunta, ¿cómo es posible que pasó eso, que pueda suceder esto? Digamos, por un lado, digamos, autores como Touraine o como Agamben nos dicen que esto es posible porque la razón por sí misma no es, digamos, no es moral ni ética. La razón como propósito fundamental tiene la remoción, es decir, eliminar los obstáculos. Es construir un proceso sistemático y lógico que nos permita remover obstáculos. Por lo tanto, la razón no es esencialmente ética o moral. La razón funciona con los objetivos que nosotros le demos independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, un proceso que se convierte en un proceso absolutamente racional y que de alguna manera elimina la humanidad de los individuos, o sea, los deshumaniza, puede perfectamente poner al servicio de la muerte una maquinaria industrial concebida de manera, digamos, en un proceso moderno de construcción de recursos, es decir, todo ese proceso de modernidad que lleva a la construcción de tecnología, a la construcción de burocracias, a la construcción de, que lleva todos esos procesos, puede poner al servicio de la muerte toda esa maquinaria, a tal punto que en otros textos Bauman nos dice, lo increíble es que incluso en el momento en el cual los nazis estaban a punto de perder la guerra, eran capaces de llevar a cabo un proceso industrial de muerte con absoluta precisión, como si estuvieran construyendo cualquier otra cosa para la venta en el mercado. Es decir, un proceso industrial con perfecta, con perfecta precisión y puntualidad. Y entonces él dice, bueno, es que esa es efectivamente la diferencia que existe entre, por ejemplo, un asesinato categorial y las matanzas que existían en la antigüedad. Las matanzas de la antigüedad no eran para eliminar a una categoría de individuo o no. Una persona que corre en la primera fila de un ejército para darle un hachazo en la cara a alguien, no está pensando en quién tiene al frente, simplemente avanza. Es un proceso no mecánico, es un proceso emocional, es un proceso impersonal, es un proceso que no tiene, digamos, no tiene mayor razonamiento involucrado. Los asesinatos categoriales del siglo XX son procesos metódicos, sistemáticos, construidos específicamente para la selección y eliminación de una categoría humana. Y esa es un elemento central. Ahora, digamos, me parece importante señalar que, digamos, la construcción de categorías es un elemento central, digamos, del ser humano. El ser humano construye categorías para poder entender el universo. Lo hacemos de natural, porque además somos seres sociales. Las categorías no funcionan cuando las creamos nosotros individualmente, más que para ordenar cosas, por ejemplo, que tenemos a la par. Pero si esas categorías no son construidas socialmente, nadie nos entiende. Las categorías sociales, las categorías que utilizamos todos los días, están hechas y de tal manera que todos nosotros en conjunto las entendemos. Y están hechas con el propósito de entender el universo y de simplificarlo. Si yo les digo, por ejemplo, el concepto mesa, ustedes inmediatamente, sin que yo entre en descripciones, saben para qué es una mesa, cómo se hace una mesa incluso. Tal vez no la puedan hacer, pero saben cómo se hace. Es decir, saben más o menos cuáles son las partes, ya saben cómo funciona,
Saben todo lo que necesitan saber sobre una mesa, ya lo tienen en la cabeza con solo que yo les diga mesa. Eso es una categoría. Ahora, dentro de esa categoría puede haber diferentes formas de la mesa. Puede haber otras categorías incluidas como subcategorías dentro de la mesa. Entonces puede ser mesa de picnic. Y entonces ya ustedes dicen mesa de picnic, ¡pum! Y tienen varias ideas sobre qué es una mesa de picnic. Sin que yo les entre en definición y no les tengo que explicar que una mesa es una superficie plana que se sujeta por cuatro digamos, pilares que le dan una altura determinada sobre el piso y que tiene tal color y que tiene tal... No necesito decir eso. Las categorías nos permiten entender el universo en el cual vivimos y son construcciones sociales. Porque ustedes entienden el concepto mesa, yo entiendo el concepto mesa y nos permite hablar, nos permite entendernos. Simplifica y sintetiza el universo. Esas, además, hay categorías, por supuesto, que son inocuas, que son estas, que nos dan permiso para entender las cosas. Los colores son una categoría. Inmediatamente, si yo les digo, vamos a hablar de colores, ustedes ya dicen, ya sé de qué vamos a hablar. Independientemente de lo que yo plantee después, esto tiene que ir directamente asociado con una idea específica que ya tiene una serie de características específicas que nosotros le hemos asociado para poder entender. Ahora, nosotros podríamos hacer lo mismo desde el punto de vista social para categorizar a los individuos. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces, por ejemplo, una categoría, por ejemplo, puede ser la altura. Pero, por ejemplo, podría ser también la complexión física. O podría ser, por ejemplo, una característica, por ejemplo, deportista. Es una categoría. Dentro de esa categoría puede haber subcategorías que nos permitan entender mejor qué tipo de deportista es. Pero también podríamos hablar de categorías con pesos, digamos, o cargas ideológicas más fuertes. Por ejemplo, la categoría de raza, que no es, realmente no es correcto usarla, pero todo el mundo la comprende. Si yo utilizo el concepto de raza asociada, por ejemplo, a los perros, todo el mundo estaría de acuerdo en hablar de ese concepto. Se vuelve más incómodo cuando empezamos a hablar de seres humanos. ¿Por qué? Porque hay toda una discusión sobre la racialización del individuo. Y sin embargo es una categoría sumamente importante en las sociedades y la historia. Precisamente esta categoría nace con la modernidad. Es una categoría moderna. Es una categoría que tiene que ver con los procesos de conquista de los territorios extraeuropeos. Por ejemplo, una de las primeras discusiones que se establecen sobre el término de raza, que empiezan a dar forma, no necesariamente que es un concepto, una discusión que define el concepto de raza, pero empieza a darle forma al concepto, es la discusión que se establece cuando se conquista América. La discusión sobre si los indígenas tenían alma o no, que creo que ustedes la están viendo en mi filosofía, me da la impresión. Si me equivoco, no se preocupen. Esa discusión, en el momento que los españoles llegan a América y deciden discutir si los indígenas tienen alma o no, para justificar su conquista del espacio americano, que todavía no se llama así, por supuesto, o sea, la conquista de los nuevos territorios que están descubriendo, da pie justamente a la categorización de un grupo de individuos como indios. Una categoría que después empieza a recibir una carga negativa. Una carga negativa que al día de hoy muchas personas utilizan como insulto. ¿Ah? Alguna vez hemos escuchado, más indio, esto, más cholo, más lo que sea. Muchas veces se ha escuchado ese concepto. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa históricamente construida. ¿Por qué el indígena o el indio tendría que ser una categoría negativa? Porque ha sido construido históricamente pensando en
justamente las raíces de la conquista. El indio es inferior al blanco, el indio es inferior al español. Y en el tiempo de la conquista, esto se empieza a sustentar justamente la idea de si los indígenas tienen o no tienen alma. O sea, si son o no son seres humanos. Se llega a la conclusión de que tienen alma. Digamos, esa fue la discusión en el siglo XVI español. Y se llega a la conclusión de que tienen alma, pero no es la misma categoría de alma que los españoles. Es un alma diferente. Es un alma como de niños, dicen los españoles. Y por lo tanto, ellos, que tienen un alma más desarrollada, que son más civilizados, tienen la obligación de conquistar no solamente el derecho, porque son más fuertes, sino la obligación de conquistar y civilizar. ¿Para qué? Para que esos indios que son como niños se desarrollen. Y esa idea central es una categorización que empieza a sustentarse después en la idea también de la diferencia del color de la piel. Es decir, nosotros somos blancos, ellos no. Esa debe ser la diferencia que explica todo, dijeron los europeos. Esa categoría, esa diferencia en el color, se va a consolidar después con el tráfico de esclavos africanos a las colonias europeas en América y Europa. Es decir, el tráfico de esclavos más la conquista de los territorios da como paso la construcción de la idea de una categoría basada en la idea que después se va a llamar raza, como una base para justificar el dominio de un grupo de personas sobre otros. ¿Por qué? Porque son superiores. La única diferencia realmente que sustentó esa construcción es la fuerza. Es decir, llegaron, conquistaron a la fuerza, mataron y esclavizaron, y les dijeron a los demás, ustedes son menores que nosotros. Y esa construcción histórica social, esa categoría construida, permite también el asesinato de personas por su color de piel. Posteriormente, esa idea de raza construida como categoría se va a trasladar en el tiempo, durante el siglo XIX, a la idea de la nación también. Entonces, por ejemplo, cuando surgen las nacionalidades, las nuevas naciones europeas, basadas en el concepto de superioridad de la civilización europea, ¿verdad?, que ya venían desarrollándose desde hace tiempo, pero que ahora tenían estados consolidados, economías expandidas a nivel mundial y el dominio de muchos territorios. Entonces, basan su nacionalidad también en esta construcción racial. Y un ejemplo fundamental de esto va a ser, por ejemplo, la nación alemana. Pero no se escapan de esto, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra o el mismo Estados Unidos. Por ejemplo, consideren ustedes que durante los siglos XVI, XVII, se construye un documento que se basa en un poema, me parece, que se llama The White Man's Burden, el peso del hombre blanco. Es inglés. Y este documento, esta idea, esta ideología, piensa que al ser la nación británica un espacio de personas blancas civilizadas, más civilizadas que el resto, ¿por qué? Porque ellos son los que construyen la categoría, ¿verdad?, a la fuerza. Es la obligación del imperio civilizar el resto del mundo, llevar la luz de la civilización. ¿Por qué? Porque el resto del mundo no es civilizado. Y esa idea construida se implanta de manera muy fuerte en las personas, a tal punto que uno cuando escucha, o cuando lee, mejor dicho, cuando lee los discursos de los políticos en la época de la independencia, ya sea en Costa Rica, ya sea en cualquier país de América Latina, lo primero que uno va a escuchar de ellos es la idea de que ellos son naciones no civilizadas todavía, están en proceso de civilización, y que ellos tienen que ver a las naciones civilizadas y copiarlas.
¿Por qué? Porque tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Si yo no estoy civilizado, pues tengo que copiar a aquel que está civilizado. Pero civilizado según qué criterios. De nuevo, aquí entra de nuevo aquella idea del proceso de modernización, ¿verdad? No se trata de una modernización, no se trata de la modernidad y sus características, esas que planteaban tan románticamente y tan interesantemente los ilustrados. Se trata del proceso de modernización impuesto por la idea de una determinada forma de modernidad, que tiene que ver con una determinada civilización, que es la civilización europea. Entonces todo el mundo va para allá. Y si todo el mundo va para allá, las reglas para llegar allá son estas. Entonces todo el mundo empieza a tratar de seguir las reglas. Modelos económicos, modelos políticos. Hay que acomodarnos así, hay que hacer esto. La economía tiene que verse así. Las cosas, la gente se tiene que comportar y vestir de esta manera. Y se empiezan a construir toda una serie de elementos que transforman la cultura y le dan mucho peso a esta idea. Tenemos que llegar ahí. Evidentemente, esto tiene que ver con la imposición de categorías. Civilizado, no civilizado. Blanco, no blanco. Piensen ustedes una cosa muy sencilla. Cuando ustedes eran niños y ustedes les ponían a pintar a una persona y les decían, píntelo color piel, ¿qué lápiz agarraban? ¿Qué lápiz tomaban ustedes para pintar a la persona color piel? Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces tomaban el color blanco o tomaban el rosadito o tomaban algo así, ¿no? Porque ese era el color piel. Y uno vuelve a ver, digamos, yo me vuelvo a ver y yo no soy rosadito ni blanco. Pero yo no tomaba el lápiz café, ni tomaba el lápiz negro. Tomaba el lápiz rosadito. Entonces tiene una lógica muy fuerte. ¿Por qué? Porque está muy metido dentro de nuestra cabeza. Está muy construido. Y esa construcción nos lleva directamente a la construcción de categorías internacionales. El sistema internacional está basado en esa idea. Y entonces hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Pero para ser desarrollados y tienen que seguir una serie de pasos que ya siguieron estos que eran desarrollados. ¿Quién dice que esos son los modelos que nosotros tenemos que seguir a rajatabla? Los países tienen culturas diferentes y circunstancias diferentes y evidentemente eso implica soluciones diferentes a los problemas, soluciones propias. Pero bueno, de nuevo, la categorización permite este tipo de cosas. En el caso de nuevo, volviendo a Bauman, Bauman nos plantea justamente cómo la construcción de categorías, en este caso la categoría judío, durante el régimen nazi, lleva directamente a la búsqueda y eliminación de toda una población, mandándola a los campos de concentración. Pero que esto no es únicamente del holocausto judío. Esto ha sucedido por lo menos unas 20 y tantas veces a lo largo del siglo XX. Un siglo que no tuvo un solo día sin guerra. Al igual que nosotros en este momento durante el siglo XXI, que tampoco hemos visto un día sin guerra. Un día de paz, completamente. Un día en que todo el planeta no haya un solo tiro. Por guerra no ha habido. Entonces, surge la duda. Si la modernidad puede llegar a estos puntos, ¿qué es lo que está impulsando la construcción de asesinatos categoriales? ¿Por qué surgen tan fácilmente? Y de nuevo, eso hablando de asesinatos categoriales, pero podríamos perfectamente referirnos a, por ejemplo, otro tipo de categorizaciones. Ya hablamos de la categorización por raza, pero acercándome un poco al ejemplo de lo que les propongo en la tarea, cómo el coronavirus plantea categorías, digamos, propias que permiten la discriminación de individuos. No estamos hablando de asesinatos categoriales, aunque podríamos discutirlo, sino de la construcción de categorías. La primera y más evidente, y les doy este ejemplo regalado, ¿verdad?,
es la categoría de sano y enfermo. Hay casos de personas que han sido categorizadas como enfermas, donde la información se filtra de quiénes son, que al principio de la pandemia fueron atacadas. Personas cuyas casas fueron apedreadas porque se les consideró enfermas. Y por lo tanto, despreciables. La categorización en ese sentido, cuando se trata de la inclusión o la exclusión de individuos dentro de grupos, permite la deshumanización del individuo. ¿Por qué? Porque la categorización en este caso implica darle darle el estatus de enemigo a una persona. Estorbo, enemigo. Y en este caso, a los enemigos se les puede tener miedo. Y el miedo es un poderoso motor para mover a las personas, que es otro de los conceptos importantes que les estoy pidiendo en la lectura, en el tema del temor oficial. No voy a entrar con el concepto de temor oficial por ahora, nada más quiero que lo traten de sondear en la lectura de Bauman. Vamos a tener una clase sobre miedo, pero no, de momento no voy a entrar en ese término. Quiero que ustedes lo busquen. Pero sobre las categorías, sí es importante considerar que una vez que uno deshumaniza a una persona, es fácil o digamos posible atacarlo. ¿Por qué? Porque a la persona que deshumanizo es una persona inferior a mí y por lo tanto puedo ejecutar violencia sobre esa persona. La deshumanización del individuo a partir de una categoría tiene como objetivo la exclusión de la persona de un sector o de un círculo que nosotros podríamos decir de lo social. Nosotros hemos construido reglas en un círculo específico. Ese círculo específico, digamos, dibuja nuestro universo. Ese universo tiene reglas, tiene límites. Una vez que nosotros categorizamos a alguien, lo estamos excluyendo del círculo. Y al excluirlo y deshumanizarlo, lo podemos atacar, lo podemos eliminar, lo podemos excluir. Podemos llegar a tal categoría, a tal circunstancia, que por ejemplo, podemos excluir a alguien, ya sea por su raza, o podemos excluirlo porque lo consideramos inútil. Por ejemplo, un concepto importante que plantea Bauman tiene que ver directamente con la idea del consumo. Dice, las sociedades de consumo modernas, y ya vamos a ver también una clase sobre consumo, entonces no se agobien, vamos a ir parte por parte, paso por paso, incorporando cada uno de estos conceptos de manera clara. Pero dice Bauman, la sociedad de consumo moderna tiende a construir una categoría esencial de exclusión. ¿Somos consumidores o somos consumidores fallidos? El consumidor fallido es aquel individuo que no aporta al sistema de mercado mediante el consumo. Es decir, no es un consumidor, digamos, asiduo, no es un consumidor, digamos, compulsivo. No tiene créditos, no consume, no compra, no se compra el último celular, no se compra los últimos tenis, no hace el esfuerzo por comprar ropa, no hace el esfuerzo por comprar tecnología, no hace el esfuerzo por consumir educación, por consumir todo lo que el mercado le quiere vender. Esa persona se le considera un consumidor fallido. Y puede incluso puede llegar a tal punto de considerarse lo que Agamben llama un homo sacer, un individuo cuya vida no merece ser vivida. Hasta ese punto puede ser incluso reducida una vida humana. Y entonces surge aquella cuestión de que nosotros hablamos y decimos, eso es inhumano. No, no es inhumano. La maldad, lo poco ético y la categorización son elementos humanos, si no, no existirían. La única forma de que existan es que nosotros los construyamos. Entonces, la maldad y ese tipo de elementos no son ajenos a la humanidad. Son parte de nosotros. Lo que pasa es que justamente nosotros tendemos a utilizarlos de determinadas formas. La modernidad, en ese sentido, se transforma en un proceso que nos permite
sacar tanto lo mejor de nosotros como lo peor de nosotros. Y de ahí que se requiere un proceso de absoluta y total autoevaluación constante de los individuos y de las sociedades para evitar que lleguemos a tales extremos, donde el miedo, la categorización y la violencia se transforman en elementos centrales en determinados momentos de la historia. Y todavía hoy, aunque parece que de repente no tenemos, digamos, asesinatos categoriales en mente, o ponemos presentes aquí a nuestros ojos, constantemente categorizamos para la exclusión de individuos. Y esa categorización nos lleva a, arrinconar a todo un sector de seres humanos simplemente porque creemos que tienen ciertas características, porque los hemos clasificado y categorizado de una manera específica. Las sociedades cambian constantemente. Eso es algo que nos debió haber quedado claro en el foro de la semana pasada. El cambio es una característica central de la modernidad, el cambio acelerado. El ser humano ha sido capaz de construir cosas maravillosas y transformar el mundo de maneras impresionantes. Pero algunas de esas transformaciones son tétricas. Algunas de esas transformaciones no nos ha importado pasarle por encima a muchas personas. ¿Por qué? Por el bien de la economía, por el bien de la ciencia, por ganar una guerra. Por eso, en este caso, el coronavirus se transforma en otro ejemplo interesante de posibilidades de categorización. ¿Qué importa? ¿La economía o la vida de las personas? Esa es una discusión que se está dando en este momento. Y a partir de esa discusión se está categorizando a sectores humanos y se les está diciendo, bueno, es que alguien tiene que morir. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, esas personas son usualmente afrodescendientes, latinos y personas mayores de edad. Aún así, sectores en Estados Unidos han dicho, bueno, es que de por sí ya se iban a morir. De por sí es que son afrodescendientes y latinos, ¿qué importa? ¿Hay categorización o no hay categorización? Esa reflexión es la que yo quiero que ustedes hagan. Quiero que vean noticias durante esta semana. Quiero que piensen profundamente en lo que significa categorizar a una persona y lo que eso puede significar en términos de su deshumanización. Y además, quiero que piensen a partir de un caso real, el caso que tenemos todos presentes del coronavirus. ¿Por qué? Porque ese específicamente ese evento específico, se está prestando para discusiones muy interesantes sobre precisamente la humanidad. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de las personas que no tienen trabajo, las personas que, ¿verdad? Es decir, hay una categorización importante. Quiero que lo piensen, quiero que lo reflexionen y que me den su respuesta a través del foro. Después vamos a ver otros conceptos y lo vamos a ir relacionando poco a poco. Por ahora solo vamos construyendo algunas cosas. La idea del cambio como una característica de la modernidad, de la tecnología y demás, como un elemento de la modernidad. Y ahora la categorización. Después veremos el miedo, el consumo. Y después trataremos de englobar un poco todas estas características en una explicación más amplia sobre la libertad en el mundo moderno. Por ahora lo voy a dejar así, para que ustedes puedan seguir revisando las lecturas, para que puedan seguir reflexionando sobre este tema. Ya saben, cualquier duda que ustedes tengan, estoy a disposición a través de Telegram. Los grupos pueden reunirse conmigo si gustan algún grupo o alguna persona específica que tiene dudas. Siempre estoy dispuesto a que se reúnan conmigo. Por favor, nada más escríbanme y con mucho gusto podremos resolver todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, buenas tardes y nos vemos.